Hola, ¿qué tal? Soy el equipo número 9 y este es el reporte de prácticas número 2. Para la práctica 6 se usó el método de superposición, lo cual serviría para calcular una ecuación que describiría la salida Vout en función de Vf y Va. Además debemos de completar la siguiente tabla con ayuda de la ecuación general calculada previamente, así como corroborar nuestros resultados en tina. Y siguiendo el método de superposición observamos que en el circuito se manejaban dos fuentes de voltaje, así que teníamos que hacer dos análisis por cada fuente que teníamos en el circuito. Primero manejaríamos VA y después VF. Siguiendo con el primer análisis se ubicaron y se nombraron tres nodos en el circuito, cuáles serían un supernodo, un nodo resuelto y un nodo simple. Y con ayuda del método de nodos se plantearon ecuaciones que describieran cada comportamiento de estos nodos. Al final de plantear cada comportamiento, se metieron en una calculadora para arrojar el voltaje en nuestra salida de Vout y se obtuvo que Vout sería de 2.46 volts. Ahora manejaríamos el segundo análisis. En este caso se observó que en el circuito se manejaban dos nodos simples y un nodo resuelto, y nuevamente siguiendo el paso anterior se plantearon el comportamiento de estos nodos y se metieron en una calculadora para al final obtener el resultado de Vout, que en este caso sería de 1.718 volts. Una vez obtenido las salidas de nuestro sistema, se planteó una tabla de relaciones para obtener nuestra ecuación general. Pero para poder realizar esto, tomamos dos valores de VF y VA proporcionados por la tabla, y así realizamos nuestra tabla de relaciones. Después de haber resolvido la relación en la tabla, procedimos a realizar nuestra ecuación general de nuestro comportamiento de Vout. Y obtuvimos que para calcular la salida de Vout en relación de VF y VA sería de 0.137 VA más 0.57 VF. Con ayuda de esta ecuación general es que pudimos completar la tabla de salidas de VF, Vout y VA. No obstante, para poder corroborar que los valores de nuestras tablas estuvieran bien, realizamos las simulaciones pertinentes en tina y observamos que todos nuestros valores de nuestras tablas estarán los correctos. En la práctica 7 se hizo uso de herramientas, en el cual se planteaba el siguiente circuito y se nos pedía que calculáramos el valor de Rx. La caída de voltaje en esa resistencia sería de 4.5 volts. Así que con ayuda de reducción y cambio de fuentes, lo primero que hicimos fue observar el circuito y pudimos ver que se podría hacer un cambio de fuente con la fuente de corriente de 10 milis y la resistencia de 1.5 K. Y para obtener la nueva fuente de voltaje se multiplicó los 10 milis que teníamos por la resistencia de 1.5 K y se obtuvo que la nueva fuente de voltaje sería de 15 volts en serie con una de 1.5 K. Para el siguiente paso reducimos en serie la resistencia de 1.5 K con la de 2.2 K y se obtuvo una resistencia equivalente de 3.7 kiloohms. Como tercer paso realizamos un cambio de fuentes con la fuente de 15 volts con 3.7 kiloohms y la fuente de 5 volts con 1.2 kiloohms. Para la corriente del primer caso, una ecuación nos quedaría como 15 sobre 3.7 kiloohms, dándonos como resultado que nuestra primera fuente de corriente tendría un valor de 4.54 miliamperes. Y en nuestro segundo caso nos quedaría que nuestra ecuación de nuestra fuente de corriente quedaría como 5 sobre 1.2 kiloohms, nos daría como resultado 4.166 miliamperes. Como cuarto paso, nos quedaron todos los elementos en el circuito en paralelo, así que procedimos a reducir nuestras fuentes de corriente y nuestras resistencias en paralelo. Obtuvimos que la sumatoria de nuestras corrientes sería de 8.22 miliamperes y nuestra resistencia equivalente sería de 1.07 kiloohms. Para el quinto paso reducimos nuestra resistencia a 1.07 kiloohms con nuestra resistencia de 3.7 kiloohms en paralelo. Al final obtuvimos que esta resistencia equivalente sería de 0.83 kiloohms. Y como sexto y último paso, retomamos la información proporcionada por el ejercicio previamente, la cual nos decía que la caída de voltaje en la resistencia de Rx sería de 4.5 volts y pudimos observar que en el circuito equivalente obtenido
se podría hacer uso de la fórmula del divisor de corriente. Así que considerando esta fórmula nos quedaría que para conseguir la incógnita de Rx sería calculando de la división de 0.83 por V1 sobre 6.82 menos V1. Sustituyendo los valores pertinentes en esta ecuación nos daría que Rx sería de 1.6 kiloohms. Para la práctica número 8 se dividió en dos partes, haciendo uso del teorema de Thevenin y de Norton. Para la figura del lado izquierdo, que sería la de la parte 1, se nos pedía que calculáramos la equivalente de Thevenin en Rx, así como comprobar la corriente de Norton. Y para la parte número 2, se nos pedía que encontráramos el valor de Rx y Va si la potencia en esa resistencia sería la máxima posible y tenía un valor de 8.25 miliwatts. Para la realización de la primera figura, se nombraron y se identificaron los nodos en el circuito planteado, así como se planteó la ecuación que describía su comportamiento de cada uno de ellos. Se tuvieron dos supernodos, dos nodos resueltos y un nodo simple. Al meter todas estas ecuaciones en una calculadora, nos daría que nuestro voltaje de Thevenin sería de 4.3076 volts. Como paso siguiente, se nombraron y se ubicaron las mallas en el circuito para poder encontrar la corriente de Norton en la resistencia. Una vez hecho esto, se planteó la ecuación que describía el comportamiento de cada malla y se metió en una calculadora para poder obtener las salidas deseadas. Así pudimos encontrar la corriente de Norton, que en este caso sería de 2.4041 mA. Una vez conocidos el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, podríamos saber la resistencia de Thevenin, dividiendo el voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton. Haciendo esto se obtuvo que la resistencia de Thevenin tendría un valor de 1.79 kiloohms. Ahora, para poder obtener los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton, se tomó en cuenta que la resistencia Rx tendría el valor de la resistencia de Thevenin, así como la otra resistencia también tendría el mismo valor. En conclusión, los métodos de nodos y de mallas no siempre son muy útiles, puesto que existen algunos circuitos en los cuales no podemos ocupar estos métodos. Sabemos que ahora existen nuevos métodos que nos pueden ayudar a desarrollar estos circuitos, tales como superposición, teorema de Thevenin y Norton, divisores y fuentes independientes. Es por eso que es importante que tengamos que aprender todos estos métodos y no solo enfocarnos en uno solo.